Amigos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida nuevamente con enorme gusto a nuestro programa Triángulo de Letras. El día de hoy vamos a platicar de letra con golpe y es que fíjense qué curioso, en el caso de las tres obras que hoy vamos a presentar aquí, hay una condicionante de cierto nivel de violencia a distintas cataduras que en un momento más vamos a explorar, pero en principio saludemos a los autores que el día de hoy nos acompañan aquí. En principio, Héctor Zagal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Exactamente, porque ya estuviste con nosotros en la primera temporada. Esta es la segunda. La tercera. Estamos ya en nuestra nuestra tercera temporada, entonces muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos Encantado. por acá. Andrés Acosta, muchísimas gracias por estar nuevamente. ¿Tú también ya estuviste en el programa? Sí, hombre, gracias por la invitación. Estoy muy contento de venir otra vez aquí. Pues aquí estamos para platicar. Muchísimas gracias, Andrés. Y finalmente, Mauricio Salvador. Mauricio, muchísimas gracias por estar gracias aquí. a ti por la invitación y pues va a ser un gusto platicar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a admirar el trabajo que cada uno de estos autores ha realizado a lo largo de sus vidas mediante las semblanzas que les hemos preparado. Regresamos y empezamos nuestra conversación. Hoy es letra con golpe. Héctor Zagal, filósofo y escritor nacido en la Ciudad de México. Es conocido por sus libros sobre ecología, ética, gastronomía y cultura, además de ensayos biográficos y religiosos. Es profesor en la Universidad Panamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado las novelas La Cena del Bicentenario, Gente como uno, Imperio y la que nos presenta en esta ocasión. Nacido en Chilpancingo, Guerrero, Andrés Acosta ha publicado varias obras de teatro para niños, así como libros de narrativa para este sector y el público juvenil. Como artista residente, ha dividido sus estadías en nuestro país con largos periodos de estancia en lugares como Colombia, Austria y Canadá. Escritor y editor especializado en la rama deportiva de la literatura, Mauricio Salvador es colaborador de la revista especializada Esquina Boxeo, colaborador además de The Cruelest Sport y conductor del programa especializado W. Se trata de un escritor plenamente compenetrado desde las letras con la materia de su pasión, que es naturalmente el boxeo. La ciudad de los secretos explora esta vertiente histórica que también ha desarrollado a lo largo no solo de esta, sino de otras novelas nuestro amigo Héctor Zagal. Vamos a conocer un poco acerca de este libro. Regresamos y le hacemos algunas preguntas necesarias. El general Gámez Horta, jefe del Estado Mayor Presidencial, está furioso. Despertaron al presidente a las 6 de la mañana sin su aprobación. La llamada entró directamente a la recámara de su domicilio particular en San Jerónimo. Inaudito, impensable, inadmisible. El enojo del general Gámez Horta no es nada comparado con la furia del señor presidente. A pesar de su talante ecuánime, el mandatario hoy echa espuma por la boca. De buen grado, mandaría fusilar a la mitad de su gabinete, comenzando por ese imbécil que ejerce de su secretario privado. No es para menos. Adolfo López Mateos, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, príncipe de la náhuac, sublime califa del PRI, divino hijo de la Revolución Mexicana, acaba de descubrir la amarga soledad de los inmortales. Héctor, cuéntanos, por favor, ¿cómo es que se dio la ciudad de los secretos? Ya has abordado la época de Maximiliano, Carlota, en fin, hay muchos momentos históricos del país que te interesan particularmente, pero cuéntanos, ¿de qué trata y cómo llegó? Fíjate que esta es una novela en donde el gran personaje, o diríamos hoy el ring donde todo mundo se pelea, es la Ciudad de México. El gran personaje es el Distrito Federal, en dos momentos, 1959 y 2013. Es una novela en donde quien habla es la Ciudad de México. Se ha escrito mucho sobre la Ciudad de México, ha habido grandes novelas, pero yo creo que se sigue mereciendo esta ciudad a la que amamos y a la que odiamos un relato largo, y esto es la Ciudad de México.
Decía que es como, a mí me gusta decir que es como el Rin o el personaje, las dos cosas, porque hay una serie de actores, ¿no? Es primero una novela negra, una novela de detectives. Muy negra, una novela negra, muy negra. Donde comienza a haber unos asesinatos. Toda la novela tiene capítulos titulados con lugares. Alameda, Arena México precisamente, Barrio Chino, San Ángel, Mixcoac. Entonces va viendo hay una serie de asesinatos muy violentos de homosexuales. El lenguaje es muy crudo y entonces continuamente se dice un crimen de jotos, porque es la expresión que se utilizaba, y todo este desdén de la policía de, bueno, esos crímenes, hay un momento en el que el policía dice, bueno, ni siquiera los parientes vienen a recoger a las víctimas. Entonces aparece, sin embargo, un policía, un judicial prediabético, y su hermano, un profesor de filosofía, los dos glotones profesionales que entre investigación van recorriendo diversos restaurantes de la Ciudad de México, desde unas tortas del Rey del Pavo que todavía existen, unos caldos de indianilla, hasta lugares así muy emperifollados de la época. Van investigando, pero llega la orden desde arriba de no interesa que investiguen. Este es como el primer relato. Y esto se entrelaza con otro momento, 1 de enero de 1959, Adolfo López Mateos es el presidente del país, lleva apenas unos meses. Este presidente, que es carismático, decían que era un playboy profesional, que le gustaba viajar, los coches, beber, las mujeres, decían, nunca se supo si era verdad, pero algo seguramente tendrá, que a su secretario privado particular le preguntaba en la mañana para saber cómo iba a estar la agenda, le decía al licenciado, hoy que toca, viajes o viejas, ¿no? Cierto o no, el hecho es que es un personaje muy carismático, que tiene a un golpeador profesional como secretario de Gobernación, a Gustavo Díaz Ordaz, a quien Dios tenga en su santa gloria, y que es un personaje que está literalmente de golpeador profesional, porque es un momento muy complicado. Por si fuese poco, el 1 de enero, esto es histórico, 1959, México se despierta con la noticia de que los cubanos, los revolucionarios entraron a La Habana, Cuba. Hay la película del Padrino 2, justo retrata esa escena, es histórica. Y 2, unos aviones guatemaltecos ametrallaron camaroneros mexicanos. Y no se sabe bien si fue en aguas mexicanas o en aguas guatemaltecas, ¿no? Lo peor de eso es que México, y es también histórico, no tiene capacidad de responder la agresión. Entonces es muy humillante, imagínate, el México del milagro mexicano, poderoso, pues que no puede y tiene que sentarse a negociar. El presidente de Guatemala, el general Idígoras, juega muy bien sus cartas porque sabe que a México no le conviene una guerra, ¿no? Entonces es toda esta, imagínate tú al presidente furioso, López Mateos, ¿por qué nadie me avisó? ¿Por qué los aviones no funcionan? Porque sí están, pero no hay refacciones para ellos. Ni capacidad por ello para responder. No, una cosa que es un desastre. Y dice, ¿cómo es posible que yo me esté enterando? Porque además ya habían salido amenazas en el periódico mexicano, publicadas diciendo agua. Entonces estas dos se van entrelazando y van convergiendo, ¿no? Y como tú decías, es una novela muy violenta, porque hay esta violencia institucional, hay golpes, hay sangre y hay mucho golpe fuerte, pero con guante de seda, ¿no? Puño de hierro y todo esto en la Ciudad de México, ¿no? Porque además la misma ciudad es una golpeadora, no es esta ciudad que devora, que quiere ser pretenciosa y elegante. Y finalmente un relato que se puede leer aparte o se puede leer al mismo tiempo, que es el novelista que va narrando cómo escribe la novela y cómo se pelea con la Ciudad de México. Que ese detalle es el que le confiere enorme personalidad a la novela. Y bien lo mencionas, cómo se pelea en la Ciudad de México. Hablemos de otra Ciudad de México que también tiene que ver con peleas, en este caso con peleas de box. Mauricio, ustedes tienen una colección maravillosa de libros de boxeo, la editorial La Dulce Ciencia. Cuéntanos acerca de ella y de lo que tiene que ver con tu trabajo en específico dentro de esta colección de literatura y boxeo. Pues sí, mira, es una editorial que, como bien dice, se llama La Dulce Ciencia, que es
como se le solía llamar al arte de boxear, pues, ¿no? La dulce ciencia de amoratar, pues, en inglés, digamos, the sweet science of bruising, le llamaban. Y lo que nosotros hicimos a partir desde 2011 fue lanzar una esquina que ya hemos presentado también aquí en Canal 22 y en sus lados. Es una revista, digo, que se llama Esquina Boxeo, que forma parte de la editorial que se llama La Dulce Ciencia. Y un poco lo que intentamos es recuperar la historia del boxeo. Cómo se dio y cómo fue que nació en México, porque aunque el boxeo forma una parte como muy esencial de la cultura popular mexicana, pues es difícil decir pues, de dónde vino, de dónde salió, y entonces fue un poco lo que nos propusimos con la revista y con la editorial, tratar de investigar esta genealogía del boxeo y ver por qué es tan importante para México, ¿no? Y para los Que mexicanos. tiene una inmensa raigambre popular, ¿no? Todos los domingos en la noche, los sábados, perdón, en la noche, miren cómo se nota que yo no veo box. Que no, te acabas de balcón. La ciudad, los monitores televisivos y las se llenan de aficionados al boxeo. Sí, dentro de la colección, yo escribí uno de esos pequeños libros que es un adelanto de una investigación más grande que se llama Rodolfo Casanova y la temporada de oro del boxeo mexicano, que es una biografía de un año dentro del boxeo mexicano, que es 1932, que fue el año en que Rodolfo Casanova, el famosísimo Chango Casanova, en el que se basó la película, una de las mejores películas de ambiente urbano, que es Campeón sin Corona, Bien. que se basó en la figura de Rodolfo Casanova, pues es el año en el que él se convierte en el primer ídolo del boxeo mexicano. Oye, y si es cierto lo que estaba yo leyendo y más o menos la precisión, él tuvo una gran temporada en los Estados Unidos. Sí. Y gracias a sus triunfos en los Estados Unidos es que el box se comenzó a hacer mucho más popular. Estamos hablando de principios de los años 30 del siglo pasado, aquí en nuestro país. Sí, digamos que la otra ciudad gemela del boxeo mexicano fue Los Ángeles siempre. Entonces empezó a haber una especie de cambio demográfico en Los Ángeles, donde los judíos, los italianos empezaron a bajar demográficamente. Entonces, ante el ascenso de los mexicanos, los promotores necesitaban estos peleadores mexicanos. Claro. Entonces se llevaban a los mexicanos de acá, los hacían allá pelear, era un buen negocio. A la fecha siguen siendo los mexicanos como el corazón de ese negocio. Entonces, en el caso de Rodolfo Casanova, lo que analizo es este año de su vida, que él debe tener unos 18 años, y que fue lo que lo llevó a la cúspide, lo que logró tales ganancias en ese año que permitió que la Arena Nacional, que se encuentra donde ahora está el Palacio Chino, se pudiera remodelar por las ganancias que él dejaba en la taquilla. Fíjate qué momento de prosperidad. Sí, llenó el Toreo de la Condesa, que es ahora donde se encuentra el Palacio de Hierro, aquí no muy lejos. Y entonces se convirtió en la primera gran figura del boxeo mexicano, y después pues vino la debacle con el alcohol, que es como una narrativa muy clásica, con el alcohol, y pues un poco en ese personaje de Rodolfo Casanova se creó el mito como del atleta perdedor mexicano, ¿no? Sí, que infortunadamente nos ha acompañado en la figura de otros tantos atletas a lo largo de nuestra historia. Sí. Si les parece, amigos, vamos a un corte, ahora regresamos y continuamos platicando ya hablamos de este país de hace mucho tiempo, de esta Ciudad de México de hace mediano tiempo, y ahora vamos a platicar de una que se establece como en el futuro o en un tiempo indeterminado. Pero vamos a la pausa y ahorita regresamos. Con 27 años de edad, Montgomery estaba en su mejor momento y tenía la experiencia de 80 peleas a sus espaldas. Mouzon acababa de cumplir 19 años y tenía solo 25 peleas profesionales. Rodolfo Casanova, por su parte, había necesitado tan solo 12 peleas para demostrar que se encontraba un escalón por encima de todos los peleadores mexicanos, con la probable excepción, claro está, del mismísimo Baby Arismendi, cuyo periplo, si bien un poco más accidentado debido a la edad en que había comenzado su trabajo en los cuadriláteros en el norte de México, recordaba en mucho al que ahora comenzaba esta nueva sensación mexicana. Ya estamos de regreso, amigos, y ahora hemos conocido un poco más acerca de este libro que tiene que ver con Rodolfo Casanova, que también se mezcla con la época, sé poco de box, como es evidente, pero también se mezcla con la época del Kid Azteca y de otros grandes peleadores, ¿no?
Sí, por supuesto fue la época, los 30 y los 40 en que el boxeo era el deporte y el que como que logró los primeros logros a nivel como mundial. Bien. Y eso para mí fue interesante porque a diferencia de la idea que tenemos de los atletas mexicanos que nunca lo logran, aunque estos personajes terminan en la debacle ¿Y tampoco alcohólica, lo lograron? digamos, sus logros como atletas fueron muy altos, Bien. pelearon con lo mejor del mundo y eso Hasta me pareció medallistas interesante. olímpicos, ¿no? Sí, En boxeo, claro. después de esta- El primer medallista olímpico fue un boxeador. claro. Justamente. Sí. Claro. Bueno, Exactamente. ya estábamos reflexionando entonces acerca del México que nos platicaba Héctor, este México ciertamente violento. Y ahorita platicamos de la parte en la que te detienes en la Arena México, porque creo que va a cuento. Hablábamos de este México de principios de los años 30 y ahora de una... Es México, es la Ciudad de México, el lugar en el que viven esta vida tan extraña, el SIC y el Morbi, que encuentran de repente a una chava particularísima que a mí, le decía Andrés Acosta, me cayó muy bien, y que es Tristania. Pues podría ser, fíjate que podría ser México. Hay una indeterminación exactamente. Justamente. O sea, podría ser ahora, podría ser en un futuro, podría ser un poco retro. Es un poco ambigua la atmósfera, pero definitivamente sí es muy urbano, ¿no? En ese sentido sí podría ser la Ciudad de México. Y todo se desarrolla, digamos, en una época en la que ya se acabaron estos grandes cines. Estamos hablando, por cierto, en un cine, lo que fue un cine, ¿no? Aquí fue un cine, Este por espacio supuesto. físicamente es el fantasma de los espectadores de las películas que pasaron. Digamos, este es el pasado anterior, inmediato de Tristania, donde ya se acabaron los espectáculos en masa para ir al cine y se convierten ahora en pequeñas salas muy sofisticadas, con efectos de sonido especiales. Y el papá de esta chava de Tristania es precisamente el sobreviviente de los que hacían los efectos especiales análogos, así, hechos a mano, de bulto, ¿no? Precisamente, digamos, es como un momento apocalíptico o preapocalíptico para cuando llega la novela y, digamos, cuando surge la figura oscura de Tristania, a diferencia del Morbi y el Sí, que son los personajes protagonistas, son dos chavos muy urbanos, medio inútiles, que les encantan los juegos de rol. ¿Medio? Se la pasan- ¿Medio? Sí. No se dedican a otra cosa más que hacerle bromas a viejecitas y jugar Exactamente. video. Se van a los centros comerciales, se la pasan escuchando música, jugando juegos de rol, videojuegos, o sea, típicos chavos. Y su papá... Típicos chavos así. típicos Hay chavos, otros típicos chavos. típicos chavos, digamos, como ninis, ¿no? O sea, que ni estudian ni trabajan, pero ahí están. Ajá. Pero se entretienen, se la pasan bien, porque tienen una afición que es el cine, ¿no? Entonces, son fanáticos de la música y sobre todo el cine, pero el cine de terror. Entonces, esta es una novela que va al público juvenil, pero también a los amantes del terror y del cine de terror, no siempre del buen cine de terror, a veces del cine mal hecho, clasificación B, de bajo presupuesto, en donde te tienes que espantar en la escena y te ríes, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, la novela va entre el terror y el sentido del humor constantemente entre los personajes. Uno es gordito, el otro es flaco, el Morbi es el gordito, el Sí que es el flaco. Son hermanos que se la pasan peleándose. Y digamos, toda su vida, como en las novelas, ¿no? Va transcurriendo así cotidianamente hasta que se encuentran a la figura que detona toda la historia, ¿no? Que es Tristania. Que es donde rompe todo por completo. Le rompe la realidad en varios sentidos. Además, bueno, es como su opuesto. Es una chica, en lugar de ellos son chicos. Ella conoce el mundo, no es de una ciudad encerrada. Es muy lista, pero tiene una parte oscura, ¿no? Tiene una parte muy oscura, de ahí viene su nombre, así como de cierta oscuridad. Y además es hija de este amante del cine de terror que se dedicó a trabajar con los mejores productores de películas de terror europeos, ¿no? Como Dario Argento, así como clásico de terror italiano. Y cuando se encuentran en un cine semi-abandonado que ha comprado el papá, es uno de estos cines que rescató como dinosaurio en extinción. Y ahí es donde empieza toda la historia, ¿no? Que también va de golpes. Ahí hay golpes porque el que no da golpes No sobrevive, sobrevive. ¿no? Porque, digamos, estamos ante una historia de zombies, ¿no? O sea, si ya directamente va, Ya les vamos adelanta a la vender trama. la parte cañoncísima. De repente van a aparecer unos zombies. Aparecen los zombies, bueno, viene toda una serie de complicaciones en la trama.
Y el que no sobrevive a golpes, pues no sobrevive, ¿no? En ese sentido sí es como una realidad muy dura. Me interesa mucho esto que acabas de mencionar. El que no sobrevive a golpes, no sobrevive. Materia, de alguna forma, incluida en cada uno de los trabajos de los que estamos platicando el día de hoy. Para que no se queden ustedes con la duda, vamos a conocer acerca de Tristania. Tenemos ya una producción allí preparada con un avance del libro. Veámoslo y ahorita regresamos y platicamos acerca justamente de eso. De verdad, si no es a golpes, ¿no se sobrevive? El Morbi sacó a su hermano del sótano y cerró la puerta. El Sig quiso abrirla de nuevo, pero la fuerza del gordo era superior. Con una sola mano atrapó sus flacas muñecas y se lo echó a la espalda para remolcarlo, en calidad de bulto, por las escaleras a oscuras. Apenas un rato antes, cuando iban de bajada con Tristania, el camino había sido fácil. Ahora, cuesta arriba, los escalones parecían rotos e inexplicablemente escurridizos. El Morbi resbalaba a cada tanto mientras el Sig se agitaba como gusano a su espalda. ¿Qué cosa tan rara es una escalera en la oscuridad?, caviló el Morbi. Si no ves por dónde pisas, ¿cómo sabes que vas por el camino correcto? Sus pasos se volvieron vacilantes. ¿Sería la misma escalera de hacía rato? Héctor, en el panorama que planteas de ese país, pues no sé si decir salvaje, pero sí rudísimo, que fuimos y que infortunadamente en otras circunstancias seguimos siendo, de verdad el que no golpea no sobrevive. En aquel entonces el que no golpeaba no sobrevivía. Bueno, yo lo primero que me estaba acordando es que Adolfo López Mateos, que tenía a su lado de Playboy, era un gran aficionado al box. Le gustaba mucho el box. O sea, eso revela como un estilo de vida, ¿no? Sí, una manera de concebir el mundo, ¿eh? Ahorita platicamos de eso. Exactamente. Y luego varios personajes. Hay un personaje que es un detective que logra colarse un poco hacia la alta sociedad y se logra colar en la alta sociedad por lo típico de que en el bachillerato es el que sabe golpear y entonces defiende al chavo menos hábil para los golpes, que va en ascenso social, y entonces hacen mancuerna. O sea, yo creo que en efecto, es el que no golpea no sobrevive, pero hay distintas maneras de golpear. Yo creo que la diferencia, aquí los expertos me dirán, entre lucha libre y box, ¿no? Y yo creo que mi novela, aunque hay box, hay mucho de lucha libre en donde lo que hay que hacer es aprovechar de golpeteo político la fuerza del otro para tumbarlo. Sí, es muy cierto, fíjate, hay distintos tipos de golpe, hay manera de golpear limpio y manera de golpear sucio. Pero en el caso de lo que tú nos estás platicando o de que nos platican a través de la colección de La Dulce Ciencia, pues ahí sí digo, más específico que eso no hay que golpear para sobrevivir, pregúntale al Púas. Sí, bueno, y creo que pues también hay el por qué se golpea, ¿no? Y en el caso de muchos personajes de los que escribimos, pues es porque a veces no había otra salida. Y fue una manera que tuvieron varios personajes pues de un poco evadir la realidad a la que estaban de cierta manera determinados. Y lo que dice Héctor es interesante porque esta relación que hay entre los presidentes y los atletas y los campeones, ahora que pues hemos investigado un poco más, pues yo veo que está tan conectada. El boxeo es un deporte tan revolucionario, por así decirlo. Emergió tan claramente de la revolución de ser prohibido en el porfiriato a ser completamente ya usado por el régimen, que es bien normal que los presidentes y los boxeadores tengan una como tónica o que se lleven bastante bien o que por lo menos el hombre en el poder aproveche bien esa fama de los hombres que han llegado ahí a punta de golpes. Ajá. Porque emergieron pues o sea, nacieron un poco junto con el régimen, cuando se estaba estableciendo el régimen. Eso me interesa muchísimo, hay como un juego de espejos interesantísimo, ¿no? En lo que tiene que ver con llegar al poder desde la perspectiva o de la forma política y llegar al poder desde la forma deportiva en la que para hacer o conseguir el éxito has tenido verdaderamente que luchar. Sí, ya tienes el ejemplo, no sé, de boxeadores que han estado así con los presidentes, ¿no? No sé, Julio César Chávez, que más lejos. Julio César Chávez. Oye, y algo curioso, ¿no? me corriges, Mauricio, pero es que en general es como ascenso social, ¿no? Hay deportes, entre comillas, elegantes y parece que el fútbol en México, el box en México es de barrio, ¿no? Y que yo creo También el fútbol. No, bueno, muchos, pero es cierto, pero vamos el box a ver, sobre todo parece, ¿no? Inmediatamente lo asocias a un barrio, ¿no? Bien. Parecería... Sí, creo que... Y que eso también hace que sea popular, ¿no? Que es como un héroe
un héroe más mexicano, ¿no? Sí, y a la fecha creo que lo sigue siendo. Lo sigue siendo, ¿no? Claro, ya es un deporte más, el fútbol es lo que domina, ¿no? Todo, pero finalmente la figura del campeón, del que representa al barrio, pues sigue estando muy presente, ¿no? Por supuesto, y en este caso ya se nos va a acabar el tiempo, pero solamente de manera muy rápida me gustaría que ustedes me dijeran, ¿fue como una especie de boxeo de sombra escribir sus respectivos trabajos? Esto es, cada uno de ustedes controlando la historia desde su autoría, ¿no? De la autoridad que les da el ser propiamente autores, y qué fue lo que sienten que consiguieron al final, una vez concluyendo el libro. Por favor, mi querido. Yo creo que es una novela sobre la Ciudad de México, en donde mi enemigo y mi amante al mismo tiempo es la Ciudad de México. Entonces creo que al final conseguí, me gusta decir que es una invitación a conocer la Ciudad de México culturalmente, literariamente, gastronómicamente, y con esta relación que tenemos los chilangos de amor-odio hacia la ciudad. Héctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, hombre, aquí en gracias Triángulo a de ti. Letras. Qué amable. Andrés, por favor, dinos. Pues es una novela con la que boxeé, pero me divertí sobre todo. Y yo espero que los lectores se diviertan porque yo perseguí a mis personajes por los pasajes oscuros, por las aventuras, por todo lo que les sucede. Y la propuesta es que sea como una lectura de una película, que la puedes leer en 2-3 horas, sin cortes, así, con tus palomitas, así, entretenimiento puro, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés, por haber estado aquí con nosotros Gracias, en Triángulo de Letras. Muchísimas gracias. Y finalmente, Mauricio, dinos. Pues mira, la vida de Rodolfo Casanova todavía no termina, sigo como investigándola. Es difícil porque pues, fue un personaje huidizo, por así decirlo, pero el solo hecho de enfrentarte contra un personaje de esta naturaleza que fue un ídolo y después cayó en la sombra, te hace preguntarte muchas cosas, y en ese sentido pues yo sigo un poco batallando con la figura que él dejó, un poco el legado que él dejó y un poco la idea equivocada que él tenemos, que yo siento que es como mi grano de arena corregirla, ¿no? No era un perdedor, fue un ganador, lo rodearon ciertas circunstancias, pero espero pues, salir un poco victorioso, ¿no? Cuando termine de hacer Ganar toda por la nocaut. crónica. Ganar por nocaut. Sería lo ideal. Muchísimas gracias, Mauricio, No, gracias por a haber ti. estado aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, amigos, a ustedes también muchísimas gracias por haber mirado nuevamente Triángulo de Letras, nuestra invitación para la semana entrante, y la invitación a los autores que hoy nos han acompañado para que firmen los libros que trajeron, para que se los regalemos a nuestros televidentes. Acá nos miramos la semana entrante y nos quedamos con estas reflexiones. Letra con golpe, y bueno, pues sí, golpear para sobrevivir y sobrevivir para vivir. Muchísimas gracias.